Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Esto es Profundo Podcast, de lo simple a lo sublime. Y bueno, como siempre, hoy traemos un gran tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes. Esperamos que sea de mucha bendición, así como para nosotras ha sido una bendición este tema. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la culpa. Entonces, bueno, voy a empezar dándoles una definición muy Google de qué es la culpa. Dice, responsabilidad imputada a alguien por una acción, omisión o falta, a menudo asociada con la transgresión de normas éticas. Psicológicamente es un sentimiento displacentero de autorreproche por haber causado daño. Y algunas de las cosas que comencé a revisar acerca de este tema de la culpa tienen que ver como, bueno, esto es la culpa, ¿no? Esta es la definición, pero ¿de dónde viene la culpa? Entonces hay diferentes factores que pueden ser la raíz de por qué siento culpa o por qué estoy culpando, porque están los dos lados, ¿no? Y el primero es la autoexigencia alta. Ese momento donde no nos permitimos equivocarnos, donde todo nos tiene que salir perfecto, donde también hay un poquito de orgullo. Entonces, cuando me equivoco o algo no sale dentro de la perfección que tengo, entonces ahí hay orgullo y ahí me culpo. Otra de las maneras es la comparación. Entonces, cuando otros lo hacen mejor que yo y me estoy comparando todo el tiempo, que pasa mucho también cuando consumimos muchas redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, ese sentimiento de culpa viene también por el tema de la comparación. Otro lado es el cansancio, porque el agotamiento físico también hace que de pronto yo como decía la definición, me autorreproche. Otra fuente de la culpa es el amor, ¿sí? Que a veces lo puedo llevar a un extremo donde es que yo estoy dando todo porque amo y entonces cuando no sale bien, entonces me culpo, ¿sí? Y otro es como una falta de identidad en lo que es la justificación. La palabra justificación en Dios, en Jesús, a través de la cruz, que bueno, también lo vamos a hablar en este episodio. Y yo fui una de las personas que hablé con las chicas acerca de poner este tema sobre la mesa, porque fue algo que tocó mi vida mucho cuando nació mi hijo. Y aquí voy a ser súper vulnerable porque fue un tema que me ayudó muchísimo. Y es que cuando mi bebé nace, él tuvo asfixia severa al nacer, que es básicamente él nace y Natán no lloró, no se movió, se le olvidó respirar. Entonces, pues a él le hacen una reanimación. Él nació a la 1:40 de la mañana, le hicieron 4 reanimaciones y él no reaccionaba hasta que le pusieron ventilación y bueno, el Señor ahí también sabemos que estaba la presencia de Dios en ese lugar. Él nace a la 1:40 y mi esposo se tiene que ir a las 5:30 de la mañana con él para otro hospital porque a él lo tuvieron que meter en un protocolo que se llama hipotermia. Y en el hospital donde estábamos, pues básicamente no había ese protocolo. Entonces él se tiene que ir y yo me quedé sola. Y en ese momento empecé a sentir ¿qué? La culpa. Y yo dije, mi bebé se asfixió por mi culpa. Yo lo hice mal. Y yo estaba ahí sola en una habitación donde pues después de que uno tiene el bebé, yo lo tuve por parto natural, te comienzan a limpiar, ¿no? Pues todo lo que te hacen y te ponen como en una camilla esperando que pasen ciertas horas para saber que tú te estás estabilizando bien y que te pueden pasar a un cuarto. Y en ese momento yo estaba sola y era pues la madrugada y empiezan a venir esos sentimientos y pensamientos de fue mi culpa y si mi bebé le pasa algo y si Natán se muere y si Natán, porque le hablan a uno de todo, ¿no? Si Natán tiene una parálisis y lo que va a ser mi culpa. Entonces, pasamos por un proceso, el Señor hizo un milagro en la vida de mi hijo, yo solo sé que el aliento de vida de Dios corrió en la vida de mi hijo en ese momento. Natán sale de la UCI en 11 días, sin ninguna secuela. Él es un niño Aleluya, completamente gloria a sano. Dios, así es. Y aun cuando ya estábamos en la casa, habíamos recibido el milagro y bueno, eso fue tremendo, eso aumentó nuestra fe un montón, yo todavía sentía culpa. Y yo igual lo hablé con la pastora, lo hablé con Jess, lo hablé con las personas más cercanas y todas me decían, no, Pau, no es tu culpa, pero eso estaba ahí todo el tiempo.
Y yo duré como un mes larguito con ese sentimiento y era muy fuerte. Y ahorita que yo hablaba del agotamiento físico, era como, aparte del agotamiento físico que trae el primer mes, siento que es un reto, es hermoso, pero es un reto, era ese sentimiento de culpa. Y yo como que sentí que yo comencé a alimentar eso. Hasta que un día me doy cuenta porque comienzo a orar en el espíritu y a decirle al Señor, yo no quiero sentir más esto. Porque yo veía a mi hijo y era como, estoy feliz de que él esté sano, pero fue mi culpa lo que él pasó y estuvo re heavy. O sea, Natán es un súper fuerte y un súper valiente porque lo chuzaron por todo lado, estaba lleno de cables y yo veía las fotos y me sentía culpable. Pero ahí el Señor me mostró Juan 10:10, que dice que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y resulta que el Señor me acaba de dar tremendo milagro y Satanás me estaba robando. Estaba robando ese momento que Dios quería que yo viviera en pleno, el primer mes de vida de mi hijo, que no iba a volver a vivir, el milagro que el Señor había hecho, las personas que fueron tocadas y salvas a través de todo este proceso, y el enemigo me estaba robando. Y fue entender eso y como que una venda fue quitada y comencé a leer Romanos, donde habla muchísimo acerca de que somos justificados. Entonces, les cuento esta historia porque fue la manera como Dios trajo mucha revelación a mi vida de que, bueno, sí, la culpa viene a veces por cosas que cometemos y eso seguramente lo vamos a hablar, pero a veces es Satanás el que está trayendo una culpa por algo que no hiciste, porque es una manera como él te va a robar. De lo que Dios te está dando, es una manera como Satanás te roba. De verdad que este tema de la culpa, todos en algún momento lo hemos experimentado, ya sea porque, ¿saben qué es lo que pasa? Que realmente que siendo este contenido se vuelve muy pesado cuando nos convertimos en mamás. Es que es un tema como que nos persigue el tema de la culpa, que si tal vez está nuestro bebé en sobrepeso. Por mi culpa. No, que es que no, según la tabla de crecimiento y desarrollo está por debajo, por mi culpa. A Valeria le pasó un tema de disquesia que era un tema ahí digestivo que le impedía tal vez hacer todos los días de popis, ensuciar el pañal. Yo, por mi culpa. Y de verdad que sí que necesitamos ir al Señor para revisar y evaluar si esa culpa viene o esta carga emocional viene de su parte para corregir, ¿cierto? Y esa es la culpa que en psicología se llama culpa adaptativa, que es la culpa que me lleva a una emoción negativa que hace que me arrepienta de una conducta y no quiera volver a cometer. Entonces esa culpa está chévere, porque uno dice, uno la embarra, seguimos embarrándola, no, seguimos equivocando, ¿cierto? Y seguimos a veces haciendo sentir mal a las personas, porque sí, evidentemente estamos en un proceso, pero sería terrible donde nosotros no tuviéramos conciencia de ese tipo de errores y siguiéramos entonces pisando a la gente, pasando por encima de las personas, si no fuéramos conscientes de este tipo de culpa. Entonces, no es que la culpa sea una emoción negativa como el resto de emociones, pero sí puede llegar a ser tóxica y aquí está el otro tipo de culpa, que es la culpa desadaptativa, cuando me lleva a vivir una vida de condenación total. Una vida de que me paraliza, que me autocastiga todo el tiempo por este sentimiento constante de por mi culpa, pero no hago nada para cambiar. Entonces siento culpa porque estoy pesando 30 kilos más, pero qué rica hamburguesa. y sigo ahí. Ese tipo de culpa, pues evidentemente lo que va a hacer es estancarnos y poner un ancla en nuestra vida e impedir que avancemos. Entonces ahí, por la parte psicológica, esas dos, la adaptativa y la desadaptativa. Wow. En cuanto al concepto de la culpa, porque pues sí, uno dice, bueno, la culpa es cuando sí, yo cometo algo y soy el responsable. Cuando uno entra a mirar al detalle así la definición y empieza a ver, bueno, de qué se trata, por qué se dice culpa, es porque
alguien, una persona, incurre en transgredir una ley, transgresión. ¿cierto? O se habla de culpa porque estamos violando alguna regla o Así leyes. Entonces, me empezó a causar curiosidad este tema porque pensaba en un juicio, ¿cierto? ¿Y qué se hace en los juicios? Se declara a alguien culpable. Sí. Se busca... O inocente. Exacto. Ajá. O se busca ver, bueno, ¿esta persona de verdad transgredió la ley? ¿Sí o no? Entonces, nosotros, en la sociedad que vivimos, en el mundo en que vivimos, siempre vamos a estar bajo una autoridad. Mamás, papás, en el colegio, en el trabajo, en la empresa, en el gobierno, ¿sí? Siempre vamos a tener siempre una autoridad sobre nosotros. Y como tenemos una autoridad sobre nosotros, siempre vamos a estar sujetos a leyes y a reglas, Así ¿cierto? Entonces encontraba dos palabras claves en medio de la culpa y es quebrantar la ley. ¿Y qué es quebrantar la ley? Creo que quebrantar la ley es violar una norma, ¿cierto? Que ya está establecida o dejar de hacer lo que la norma exige. Entonces, un ejemplo, robar. Otro ejemplo puede ser no pagar impuestos, ¿sí? Sí. Todo eso hace que yo esté quebrantando una ley. Pero cuando yo voy a ver el término de transgredir la ley, me asombra mucho más porque el término de transgredir es cuando yo ya paso un límite, ¿sí? Cuando soy consciente de que lo que estoy haciendo está mal, pero aún así no me importa y paso el límite. No me importa, Y no me yo importa, no me decía, importa, no me Dios importa. mío. O sea, son términos fuertes porque sí, uno ha sentido culpa, como lo dice Pau, uno ha tenido sentimientos de culpa, pero cuando ya uno empieza a sentarse a estudiar, como a decir, bueno, ¿por qué la culpa o de qué se trata la culpa? Yo digo, Dios, o sea, transgredir una ley ya es algo más enfático y siento que es mucho más fuerte por el tema de que estoy pasando un límite. Y más aún sabiendo que soy consciente que lo que estoy haciendo está mal. Y cómo pues llevamos esto a la palabra, porque de verdad que el Señor es muy bueno con nosotros. Y a pesar de que todos éramos culpables, porque la palabra dice que todos nosotros pecamos, todos somos culpables. Ajá. Aquí no hay nadie exento ni que decir, ay, no, yo nunca he hecho nada malo. Levántela. No. No, todos hemos sido culpables y qué bueno es que la palabra nos ayuda a reconocer eso. Y como tú decías, Romanos nos ayuda a ver, es un espejo de verdad de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y en Romanos capítulo 3 hay algo que a mí también me voló la cabeza y se los voy a leer lo que yo encontré. En Romanos capítulo 3 del verso 10 al 18 dice que no hay justo ni uno solo, que todos han abandonado a Dios, todos hemos estado alejados, que no hay nadie que haga el bien, que la boca del que está apartado de Dios es un sepulcro abierto. ¿Cómo huele un sepulcro abierto? Huele horrible, o sea, no sé si ustedes han olido un animal muerto, el olor que genera la descomposición. Imagínense que nuestra boca huela eso. Sin Dios, ¿no? Así es. Usa la lengua para engañar. De su boca destila veneno, maldición y amargura. Causa destrucción y tristeza. No conoce el camino que lleva a la paz. No hay respeto ni temor en lo absoluto. Entonces, si usted en algún momento sintió que no era culpable, pues hemos sido en algún punto de nuestra vida, hemos sido culpables. ¿Y cuál es la realidad que el Señor quiere mostrarnos? Es que a pesar de que cuanto nosotros hayamos pecado y estuviéramos destituidos, ¿cierto? Porque dice la palabra, están destituidos, ¿cierto? De la gloria de Dios. Bueno, hay algo que sí pudo acercarnos a él y fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Y de eso queremos hablar, ¿no? Así es. Y es que Pau y Dix tocaron unos temas bien interesantes. Es que antes en el Antiguo Testamento se hacía una ofrenda para ofrecer por las culpas. ¿Sí? Y cuando vemos ahora en el Nuevo Testamento, que es la dispensación de la gracia, el Viejo Testamento habla de la ley. Y la culpa es de la ley. Y la gracia habla ya no de culpa, sino que lo transforma a la convicción, que lo trae el Espíritu Santo. Entonces, Pablo habló algo muy interesante porque el enemigo siempre va a querer traer culpa, condenación sobre nuestras vidas. Entonces, yo me acuerdo que en un tiempo de mi vida yo me sentía culpable
cómo estaba emocionalmente una persona muy cerca a mi familia. Y yo me sentía mal y yo decía, no, es por mi culpa y porque yo de pronto no acompaño y yo no hago. Pero me acuerdo una vez que el Espíritu Santo me dijo, tú no eres culpable, porque no somos culpables de que otras personas tomen malas decisiones, se casen con una persona que no conviene, que tomen una decisión financiera, pues que los termina llevando pues a tener un desastre financiero o toda una deuda. Pero hay personas utilizadas por el enemigo para traer también un mensaje y hacernos sentir culpables de algo que no somos. Entonces hay que ver eso, como el enemigo trae una culpa donde no somos responsables, donde el enemigo no es por tu culpa y esto no sé qué, y la culpa que trae el enemigo es como para achicupalarnos y hacernos sentir mal y no disfrutar las bendiciones que Dios trae sobre nuestras vidas. Y ahí necesitamos ir rápidamente a la presencia de Dios y distinguir. Esto es mi responsabilidad, porque entonces acá está la parte de Dixie, porque si hay ya uno una culpa viéndolo a la luz de la Biblia, porque Dios no nos culpa, pero sí por el Espíritu Santo nos trae convicción de si yo tuve responsabilidad en el asunto, no me voy a culpar. ¿Cómo sé que me estoy culpando cuando digo yo me equivoqué, la embarré y ahora yo soy una mala mamá? Así es. ¿Sí? O no, yo la embarré, esto se perdió, perdí este negocio, fue mi culpa. Puede ser que sí, pero si yo empiezo a decirme, no, yo soy la peor empresaria, la peor profesional, entonces ahí es culpa, no convicción. Cuando yo tengo responsabilidad, como decía Dix, el Espíritu Santo trae convicción, no culpa. El Espíritu Santo dice, la embarraste, pero tienes un abogado que te defiende, que te ayuda. Así que él te va a ayudar a girar rápidamente. ¿A qué? Me equivoqué, pero de esta voy a salir adelante. Me equivoqué, pero tengo oportunidad para redimir lo que estuvo mal. Porque sí, como decía Dixie, hay cosas en las que somos responsables y necesitamos redimir y no con culpa, porque la culpa no cambia. Yo no puedo pedirle perdón a alguien porque sienta culpa. Tengo que pedirle perdón a alguien porque tengo convicción, porque la convicción me dice, no lo vuelvo a hacer. Así es. La culpa es, no, es que yo soy mala y es que yo no puedo cambiar y entonces la culpa solo te condena, te hace estar en el mismo estado, no te saca adelante, pero te dice, no, y es que yo no puedo cambiar, no, es que yo siempre voy a gritar, si yo tengo este temperamento así, alborotado, y o soy santanderaña o boyaca o lo que quiera que de alguna región de nuestro país, bogotana, cachaquita, y no, yo con este temperamento sanguíneo, colérico, yo que sea, flemático, lo que usted le quiera decir. Entonces yo no quiero cambiar, entonces me culpo, dejo que el diablo traiga culpa, pero no cambio, no genero una convicción que sí genera el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo trae una tristeza, no la tristeza que genera el mundo o genera la culpa, no una tristeza de medio depresión y no quiero vivir más, no dice que genera una tristeza de cambio, decir, esto estuvo mal, fallé, no lo voy a volver a hacer, pero no soy mala persona, porque este error no me define. Eso es diferente a lo que el enemigo quiere traer. Y mira que yo tenía ese versículo que acabas de decir que está en 2 Corintios, de que dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y ahí es donde yo, cuando siento culpa, necesito filtrar qué sentimiento me está trayendo esto, ¿no? Porque la culpa te trae temor, tú lo decías, te trae depresión, tristeza, un montón de cosas muy profundas, ansiedad, que definitivamente no vienen de Dios. O sea, si Dios viene con el Espíritu Santo a confrontar tu vida para crecimiento, para arrepentimiento, nunca lo va a hacer para hacerte sentir menos, porque delante de los ojos de Dios nosotros somos sus hijos y eso no va a cambiar. Pase lo que pase, eso no va a cambiar. Entonces ahí necesito filtrar como esta voz de dónde viene. Y aquí tengo una versión de Romanos 8:1 que también me gustó, dice, en Jesucristo hay libertad, así pues, el caso está cerrado. Ya no hay voz acusadora de condenación contra quienes están unidos en vida a Jesús. Entonces dice que ya no hay voz acusadora a causa de la cruz, a causa de lo que hizo Jesús. Y si están viniendo voces a acusarme, que puede ser en lo natural, ¿no? Personas que te están acusando. Es que usted hizo, es que usted fue.
exacto, que te ven a través de esa culpa, o también nuestra mente, ¿no? Sí, Porque sí, a sí, veces también el enemigo viene y si hay cosas no resueltas en mi corazón, pues la culpa también viene a través de cosas que yo no he resolvido ahí en mi corazón, en mi identidad en Dios, en cómo me veo, en cómo está mi autoestima delante de Dios. A través de eso también puede venir la culpa. Pero definitivamente, sí, lo que decía Diani, si la embarramos, tenemos abogado con el Padre y necesitamos que avanzar, pero no quedarnos, no paralizarnos, definitivamente no es el corazón de Dios que nos quedemos ahí, pero también está el otro lado y es cuando soy yo quien culpo. Y yo puedo llegar a hacer sentir a alguien culpable no solo con palabras, es que usted hizo, es que con actitudes, con miradas, con me alejo, con cosas, actitudes que tenemos a diario que podemos llegar a hacer sentir a las personas culpables. Entonces también necesitamos filtrar, bueno, ¿me estoy sintiendo culpable o estoy haciendo que otros se sientan culpables en mi casa? ¿Sí? En mi hogar, en algo cotidiano. ¿Qué sucede? No sé, sucedió un accidente, fue tu culpa. ¿Sí? En cosas sencillas, ¿no? Porque no lo podemos ver solamente como con las cosas grandes o los momentos de, no sé, mató a alguien, ¿sí? Obviamente fue culpable, fue responsable, ¿sí? Eso es algo al extremo. Pero también en las cosas sencillas, en nuestro diario, en nuestro hogar, podemos llegar a hacer sentir culpables a otros. Y dice la palabra que ya no hay voz acusadora. Entonces, ni quiero que esa voz venga y se me parquee acá y sea parte de mi identidad, pero tampoco, Señor, yo no quiero ser esa voz que acusa a mi esposo, que acusa, que hace sentir que mis hijos se sienten acusados o que se sienten juzgados, ¿no? Sí, total. Y es que me hiciste acordar que es que cuando uno practica las verdades de Dios, todo es diferente. Yo me acuerdo que en la cultura de mi casa, yo crecí con mucha condenación. O sea, demasiada condenación, o sea, demasiada culpa. No eres inteligente, no sirves para nada, no lo vas a lograr, usted es una cansona. O sea, mucha culpa, o sea, y culpa que no te lleva a mejorar, sino a quedarte estancado. Entonces, claro que Dios tuvo que hacer un trabajo muy interesante en mi vida y lo sigue haciendo porque eso es algo que toca batallarlo, ¿no? Y mi esposo ahí también le ha tocado terminar de criar, no mentira, es que me casé muy temprano a los 18. Pero me alegra porque lo que pasó en el pasado, dejémoslo en el pasado y traigamos lo nuevo de Dios, porque en Cristo Jesús hay nueva vida. Así es. Y con Cristo está sepultado nuestro pasado. Puede ser que hayamos crecido en un hogar con una cultura de condenación y de culpa. Sí. Pero cuando venimos a Jesús, Dios nos redime y nos da una nueva identidad y nos da un nuevo lenguaje y nos da una nueva forma. Entonces me hiciste acordar que, exacto, esas voces. Entonces, claro, yo me tocó desaprender porque cuando tengo ahora mis hijas, pero hablo de cuando las tenía pequeñas y pues claro, ellas están en su formación, me acordaba lo que me decían a mí y yo decía, yo no quiero decir lo mismo. Quiero que crezcan con identidad porque la culpa que quita la identidad de quién eres. Entonces empecé yo a decirles y la gente me miraba porque las niñas no estaban siendo obedientes, estaban haciendo un reguero y yo les decía que hicieran tal cosa y no me obedecían. Entonces yo llegué y decía esto: mis amores, vamos, ustedes que son tan obedientes, vamos, recojan el reguero, obedientes, vamos. La gente me miraba, yo me acuerdo una vez que la gente todos quedaron así como, ¿qué dice esta señora? Si esas chinas allá tienen un reguero y no le hicieron caso. Pero resulta que la palabra de Dios te lleva a ir más alto y visión de lo que quieres implantar en la vida de otros. Entonces, Dios es tan lindo porque logra sanarte y no convertirte en víctima. ¿Cómo? Porque acuérdese que las víctimas se convierten en victimarios si no dejas sanar tu corazón. Si no sanas tu corazón, aquello que te hirió y te lastimó, eso tú vas a dar, porque no puedes dar algo que no tienes. Y si solo en tu corazón hay dolor y condenación y culpa, pues eso es lo único que vas a dar a las demás. Pero gracias a Dios que Dios me sanó y mi esposo estuvo parte del proceso, mi iglesia, de verdad, recibir buena palabra de Dios y comer mucha Biblia, te ayuda a limpiar. Te ayuda a limpiar, así como cuando un piso está muy sucio y tú echas harta agua y limpia rápido sin tanta cosa, lo mismo hace la palabra de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y yo, ¿con qué pude ser limpia en mi mente en tanta condenación? Mucha palabra.
Y ahí sí no me importa si me dicen fanática, o Diana, pero usted solo quiere leer Biblia, solo quiere decir Biblia. Lo que pudo limpiar mi vida de la condenación. Mire, era tanta la condenación que era una atmósfera, el diablo. En el colegio me decían la gemela mala. Para que los que vean el cara hacía sentir. No, mire cómo el diablo llegaba a sentir o sea, usted no va a servir para nada. Wow. Eso fue algo que estuvo todo el tiempo sobre mi vida y mucha gente lo alimentaba. Y hoy le doy gracias a Dios porque la palabra de Dios te limpia eso y le da a uno que uno pueda vertir en otros vida. Y convicción. Entonces yo que le daba a mis hijas convicción. Vamos, recojan eso. Porque, o sea, diciendo eso está mal, recojan eso, pero ustedes son obedientes. No se queden ahí, o sea, no se queden en ese comportamiento que está mal. Y también les decía a mis hijas, ustedes son buenas para lo bueno y malas para lo malo. Vamos. Y a veces le digo a mis hijas, les digo, tú no eres eso. No te comportes como eso porque tú no eres eso. Claro que estamos tentados como papá, claro que estamos tentados como jefe a señalar el error. Sí. Pero creo que estamos llamados como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, no a señalar el pecado, sino decir, levántate como Jesús le dijo a esta prostituta. Le dijo, ¿quién te condena? Yo no te condeno. Levántate, no peques más. Y me encanta de Jesús porque, y aún Jesús enseñó algo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es que a veces estamos más listos para señalar que para levantar. Y yo creo que este episodio es para enseñarnos a nosotros cada día, ¿a quién estás levantando? ¿A quién estás levantando? ¿O a quién quieres apedrear? Porque esas pueden ser las dos preguntas. ¿Estás apedreando personas? Mátenla, porque ese era el motivo de llevar a esta prostituta a Jesús, era que ella fuera asesinada, apedreada. Pero Jesús la mira con compasión y le da identidad. Tú no eres eso. Levántate y no lo hagas más porque tú no eres eso. Y me encanta de Jesús que en Jesús hay restauración. Así es. Jesús nos da otra acción y nos da otra identidad. Y de verdad que están invitados a leer más la palabra de Dios, porque si tienes culpa mucha en tu corazón, la Biblia tiene la respuesta para eso. ¿Con qué limpiarás toda esa culpa en tu corazón? Con guardar, con meditar la palabra, con tener abundante palabra, con eso limpiarás eso que el enemigo quiso poner o las situaciones. Pero si también pecaste, la Biblia dice, no peques más, ven a mí, ven a Jesús. Y yo creo que los fariseos nunca pensaron que Jesús iba a ser el Salvador, la llevaron al Salvador. Ellos pensando haciéndole un mal, hicieron un favor. Sí, así es. Hicieron un favor, llevar a las personas a Jesús es traerlas a libertad. Amén, así es. Y me parece súper chévere lo que tú dices que hacías con tus hijas, que haces con tus hijas, porque dice la palabra que si nosotros en lo natural, como papás, sabemos hacer cosas como estas que habla Diana, ¿cuánto más Dios? Y se me asemeja mucho a la voz del padre, la voz de Diani hacia sus hijas en lo natural. Y creo que eso hace Dios con nosotros, ¿no? Que todo el tiempo nos llama a través de su palabra, todo el tiempo nos llama a través de esa identidad y eso no cambia. A través de sus ojos necesitamos vernos. Y yo también, ahorita que soy mamá, yo comencé a hacer una oración porque me parece muy chévere lo que dice Diani. Claro, Diani viene de etiquetas de culpa, pero soy yo y quien decide romper con eso. Tengo todas las herramientas porque tengo la palabra, sé lo que dice la palabra y soy yo quien decide que va a romper con eso, pero ahora Diani está afectando generaciones junto con su esposo a causa de esa decisión y soy yo quien necesita hacer eso. Y recuerdo orándole al Señor mientras estaba embarazada, Señor, muéstrame esas áreas que necesito trabajar fuerte ahora que voy a ser mamá, porque hay cosas que tal vez en mi cultura o en mi corazón yo necesito romper porque yo no se las quiero transmitir a Natán y quiero que sea diferente, aunque no voy a ser una mamá perfecta. Y una de las cosas que el Señor me mostró, me dijo, quiero que te veas como yo te veo. Y en ese momento yo me di cuenta que había muchas cosas de mí misma que yo no estaba viendo de la manera correcta y a través de los ojos correctos. Y es un tema netamente de identidad y que cuando yo comienzo a verme diferente,
la culpa pierde el peso que tiene y gana el Señor, ¿sí? Ujú. Aun cuando yo cometo errores y pido perdón delante de Dios o le pido perdón a la persona que le hice daño, pierde, perdón, esa culpa y el poder del enemigo de acusarte, porque viniste delante de Dios y lo soltaste. Entonces es muy importante trabajar en vernos como Dios nos ve en este proceso. Así Wow, es. tremendo. Y es que de verdad que ha sido tan valioso todo lo que han mencionado, porque todos tenemos una historia, todos tuvimos la experiencia de haber nacido en una familia, de haber asistido a diferentes tipos de colegios o de escuelas. Y de cada uno de estos ambientes y de espacios pudimos habernos cargado, porque tal vez en ese momento, porque es que cuando somos niños, si creemos todo lo que nos dicen, Sí. se vuelve una realidad en nuestra vida. Y no importa si tú en este momento eres un adolescente, estás pasando por los 20, por los 30, pero aún en los 60, en los 80, el Señor tiene la oportunidad y la capacidad y el poder de hacer una vida nueva, de venir y formatear la mente, porque a veces eso es lo que necesitamos, que sea formateado. Todas esas etiquetas, me gustó como lo dijiste, sí, todas esas etiquetas equivocadas. ¿Y por qué están equivocadas? Porque cuando tú vas a la palabra, eso no es lo que dice el Señor de ti. Y por lo tanto no es la verdad, porque Así la es. verdad es la palabra de Dios. Entonces me gusta entender también, y la historia que cuenta Dianis, que está en la Biblia, acerca de esta mujer que fue encontrada pecando y la llevaron a Jesús. Y la diferencia en nuestra vida, en la vida de esa mujer fue Jesús, pero Así la es. diferencia en nuestra vida es Jesús. Así es. Jesús viene y rompe el pasado y te dice, ya no más, allá quedó y déjalo allá. Y Él te da la capacidad de afrontar tu presente para tener un mejor futuro. Y eso es solamente en Jesús. Miren, les puedo asegurar, no hay terapia, no hay libro, no hay película, no hay terapia, no hay nada diferente a Él que pueda venir y de verdad hacer ese trabajo de limpiar nuestra mente y ponernos en la posición correcta como hijos de Dios. Así es. Y para hacer eso, es que eso suena lindo, pero ¿cómo accedo? ¿Cómo hago? Porque pues es que yo no me he portado tan bien. Yo he sabido que está mal, pero me lanza de cabeza. Ay, es que es tan chévere. Pero en el Señor tenemos justamente eso. El acceso al trono de la gracia, Así es. favor inmerecido. No lo merecíamos. Vivir en la libertad que hoy vivimos, gracias a Jesús, por merecimiento no es. Porque en ese juicio de la vida todos éramos culpables. Todos llevados a ese juicio éramos culpables. Y la paga del pecado era la muerte. Entonces, en Jesús hay una vida nueva. En Jesús hay una nueva oportunidad. En Jesús tenemos aún la capacidad también a través de su espíritu de vernos y encontrarnos con nuestro real yo, que es hijo de Dios y libre, sin culpa. Y eso hace que podamos vivir una vida en la que la culpa es una brújula para entender por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, pero no un ancla que hace que yo me mantenga ahí estancado, que no pueda avanzar ni disfrutar ni mi presente porque estoy allá con mi pasado cargándolo. Ustedes no sé si han visto o cuando piensan en una caricatura de una persona culpable, yo me voy, o sea, de una vez mi mente me lleva a una persona con esa cadena y esa bola de ¿qué será? Sí. ¿Cierto? Como con ese peso, eso es lo que hace la culpa, esa condena eso hace que yo cumpla una condena que el Señor ya cumplió por mí, que Él ya llevó, que él dijo en la cruz, todo esto es borrado en la cruz. Entonces por eso el sacrificio de la cruz es tan tremendo y me gusta porque dice la palabra que es para todos. Y si tal vez es tu caso que no has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, el abogado, el que vino y dijo no, yo me pongo en su lugar, Así es. el que no pague nada, sí es culpable, sí, pero no lo hagan pagar a él, no la hagan pagar a ella, yo me pongo en su lugar. Ese es el Jesús que salva, ese es el Señor que nos redimió, ese es el Señor que nos justificó. Y quiero invitarte a que si ese es tu caso y aún no has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida,
que este día sea esa oportunidad para que tú tomes la decisión y lo hagas y sueltes ese pasado en él, que es tan poderosa la obra en la cruz, de verdad. Y me gustó la invitación que dijo, leamos más la Biblia, leamos más la palabra para empoderarnos y saber justamente qué es lo que hace ese acto maravilloso de hace más de 2000 años que cambia vidas. Así que yo no sé si está bien, yo quiero dirigir la oración. Completamente bien. En este momento, entonces, allí en donde tú estés, si estás en tu carro, si estás en tu casa, si estás acompañado, si estás solo, qué sé yo, pero no sientas pena, no sientas vergüenza allí. De verdad que todos necesitamos esta decisión en nuestra vida porque no somos suficientes, porque no podemos sin Él, porque de verdad hay cargas que se hacen tan pesadas que solamente Él quiere venir y quitarnos, aligerar ese camino y la vida que nos ha dado, porque Él quiere darnos una vida en libertad. Amén. Así que si estás allí, dile solo: Señor, yo quiero hacerte el Rey, el Señor de mi vida. Yo quiero entregártela a ti con todo y lo que he hecho en mi pasado, con todo y las cosas que aún hay en mi mente y en mi corazón que tal vez no se alinean contigo, pero quiero entregarte mi vida, Señor, para que tú vengas y hagas un antes y un después. Gracias, porque creo que en este día me convierto tu hijo y quiero, Señor, también ser guiado por la verdad de tu palabra. Muchas gracias por la oportunidad que hoy tengo, Señor, de que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y quiero, Señor, honrarte y bendecir tu nombre por la decisión que acabo de tomar. También creo que soy libre de mi pasado, de las cosas con las que me señalaron y me etiquetaron, que hoy creo que no son así, porque tú me has visto con unos ojos nuevos a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo quiero hacer un comentario aquí que se me vino mientras tanto, que es que también culpamos a otros para no hacernos responsables. Sí. Es que el pastor me dijo y por eso fue. Uno escucha demasiado eso en la iglesia. Tremendo. Es que por el pastor yo me separé, es que yo fui a consejería y me dijeron que me separara y me separé. Es que yo fui a Julano y Julano me dijo que invirtiera y invertí. No, es que mis papás fueron los que me dijeron y por eso es que... Y uno queda... Y yo en una parte de mi vida, por ciertas personas, me sentí un rato culpable porque me decían, es que usted me obligó, es que usted nos dijo. Y yo, pero ¿en qué momento yo tomé a esa persona de la mano y llevé hasta un altar? ¿O en qué momento yo tomé a la persona y le puse a hacer esa inversión? En ningún momento. Le dije, mira, esto es lo mejor que puedes hacer, pero igual tú tomas la decisión. Y creo que muchas personas ponen la culpa o culpan a otros para no ser responsables, y eso tiene que ver con lo que siempre hemos hablado, con este berraco orgullo. Porque el reconocer, y porque a veces nos enseñan, nos han enseñado mal, que el reconocer es debilidad, que el reconocer es que tú estás mal. No, mire, la Biblia dice, Dios dice que Dios aborrece y mira de lejos a los soberbios. Así es. Pero dice que Él se acerca a los humildes, que Él está cerquita a los humildes. Y humildad tiene que ver con rendición. Yo me rindo, Dios, y aún rendición, decir, ay, hice esto, y Dios dice, tranquila, mi amor, yo te voy a sacar de eso, yo pagué el precio. Entonces vemos muchas personas responsables. Mire, y a medida que nosotros nos volvamos más responsables, las cosas cambian a nuestros hogares, nuestras empresas, nuestra vida, nuestra salud mental, emocional. Mire, cambia tanto porque me hace ser la conductora al volante. Primero, que Jesús sea el que me dirija, mi GPS hacia dónde vamos. Y me hace responsable, hey, acuérdate, tú eres la que estás dirigiendo esto. O sea, que el producto de tu felicidad hoy no es la culpa de tu esposo. Mire, eso se ve harto. Yo la primera culpable, yo Sí. pensaba en algún tiempo que la falta de felicidad era por mi esposo. Y no, era que yo era responsable. Yo soy responsable de mi paz, yo soy responsable de mi gozo, pero creo que a veces queremos que otros lleven cuando esa es mi responsabilidad. O sea, que yo tenga una dentadura es mi responsabilidad. Ay, no, como que no. Entonces hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo gozo porque mis hijos hace ratos no me visitan. No, esa soledad, esa tristeza, todo eso no es culpa de tus hijos.
es que yo soy responsable. Entonces vemos a hijos sintiéndose culpables porque no, que mi mamá y me dicen, mamás culpando a hijos, no, es que usted no sé qué. Y infinidad de casos que podemos ver porque no somos responsables, no queremos ser responsables de esto que estoy conduciendo y estoy alimentando. Entonces eso me pareció valioso porque cuando uno lo dice, uy, wow, yo tengo que no culpar a nadie, yo tengo que tener convicción y responsabilidad en mi vida para no culpar a los demás, porque vamos a tocar otra vez lo del Edén, la culpa de tal, sino, no, Dios, fue yo permití eso. Entonces, cuando yo permito renovar mi mente con la palabra de Dios y tener esas charlas con el Espíritu Santo, decir, oiga, sí, yo soy culpable. Randall no, mi esposo, no es el culpable de mi falta de gozo. No es el culpable. Que si yo hoy estoy despelucada, el problema no es de mi esposo. Que si yo hoy estoy un poquito más subida de peso, no es por mi esposo. Así él traiga el pan de 1,000 o el de 2,000 o el de 5,000. Es que yo tomé una decisión. Así es. Cuando hacemos eso, traemos libertad, que fue lo que Jesús vino. Él dice, yo no vine a condenar a nadie. Y cuando entendemos que si Jesús, que es Dios, y que Dios y Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno, que así como ellos son trayendo libertad, nosotros también deberíamos traer libertad a otros y decir, te libero, tú no eres responsable de mi gozo, de mi felicidad, te libero. Deberíamos de estar liberando a nuestros hijos, deberíamos estar liberando a nuestros papás, porque quizás lo hicieron mal, pero hoy yo no culpo a mis padres por lo que viví en un momento pasado. No, esa fue mi responsabilidad. Yo me casé muy joven y yo siempre sube en mi corazón, dije, esta fue mi responsabilidad. Fue a que mi casa hubiera sido conflictiva, hubiéramos tenido muchos problemas y pues claro, eso también apuró mi salida de casa, tengo que reconocerlo, pero en últimas la responsabilidad cae sobre mí porque fui yo, aunque ellos hacían una atmósfera así, pero al último yo soy responsable. Entonces puede ser que tú vivas en un barrio peligroso, pero ese entorno no lo puedes culpar para decir, pero por eso yo soy lo que soy. No. Tú tienes que responsabilizar porque vemos demasiada juventud diciendo es que por este entorno yo soy lo que soy. No, tú eres lo que eres porque diariamente decides. Pero Dios dice, tú tienes libertad. Y esta generación habla de libertad, 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 pero diariamente en sus decisiones diarias no toman libertad, sino culpan y responsabilizan a los demás. Y eso me pareció profundamente traerlo a la mesa para construir hogares y una sociedad más estable. ¿En quién? En Cristo, la roca. La roca. Él es la roca. Él te va a mantener estable para siempre porque Él es la roca. Bueno, ya de pronto para ir concluyendo, sí hay una cura para la culpa y lo leí en un libro para poder profundizar mucho en este tema. El libro se llama ¿Qué hago con mi culpa? Si se lo quieren leer, lo escribió el teólogo C.R. Sproul. Es muy bueno, es cortico, pero es muy sustancioso. ¿Y cómo se cura la culpa? Con el perdón. Así es. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que nos engañamos a nosotros mismos si creemos que no hemos cometido pecado. Así es. ¿Sí? Pero más adelante en el siguiente verso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, como decías tú, de toda maldad. Entonces, necesitas curar esa culpa. Confiésale tu pecado a Dios, confiesa aquello que tú has estado culpando también. Y ya no quiero cargar más con esta culpa, ya no me quiero sentir culpable de esto. Hoy confieso que este ha sido mi error, que este es mi pecado, que he cometido esto. Y lo más bonito viene cuando dice el Señor, bueno, te arrepentiste de manera real, porque el arrepentimiento tiene que ser real, tiene que ser genuino. Bástate de mi gracia. Y real es que es un cambio. O sea, si robabas, ya no robas más. Si mentías, ya no mientes más. Ese es el cambio. Pero pueda que no
no sientas que, ay, ya me siento perdonado, porque se carga también con ese sentimiento de culpa. Pero, ojo, no debemos basarnos en lo que sentimos. No podemos fiarnos de ese sentimiento de que, ay, ya le confesé mi pecado a Dios, pero no, yo todavía me siento culpable, siento que no me perdonó. Créelo. O sea, si estás confesando tu pecado y declaras de verdad este versículo, como lo dice ahí, que si lo confiesas, de verdad el Señor te va a perdonar. Así es, ya, Él te perdonó. Y no cargues más con ese sentimiento de culpa, porque como lo hemos venido diciendo, el Señor vino a traer libertad. Así Y vino a es. traer libertad a los cautivos. Entonces, Así aquellos es. que estábamos presos en algún momento de cualquier tipo de culpa, o el Señor viene a romperlo, porque ya no somos más esclavos de eso. Hay una historia, no me acuerdo, que Jesús fue a donde es que no me acuerdo si fue Saqueo o que él entró y dice que él se arrepintió y empezó a devolver todo lo que Sí, debía. Saqueo. Sí, es Saqueo. Y me gusta porque Dios no te culpa, te traes convicción y no redujo a este hombre porque este hombre era un ladrón. Y Jesús, tú lees y Jesús en un momento dijo, oiga, devuelva todo eso que usted se robó, se acuerda y usted robó a Julano. No, Sí. dice que Jesús entró ahí y empezó a conversar con él y él le detiene un momento y le dice, ¿sabes? Voy a devolver todo lo que debo y yo aún voy a retribuir y más. Mire, cuando el perdón de Dios viene a tu vida, tú no tienes que empujar a la gente, oiga, pero pídame perdón, pero discúlpese, pero es que no. Por eso la presencia de Dios en las casas, en las universidades, en ambiente laboral es tan importante, porque no está imponiendo, oiga, pídame perdón si no esta noche nada, ¿sí? No, cuando la presencia de Dios fluye tanto en tu vida y trae tanta libertad, te trae una convicción que tú mismo dices, oiga, y yo, no, perdóneme, y traen flores y ramos y devuelven y restituyen. Es que de Así verdad es. recibir el perdón de Dios, lo que tú decías, es tan importante porque trae libertad. Tú libremente empiezas a restituir, tú libremente empiezas a cambiar. Y lo que hizo Jess fue lo importante, esa oración de fe. Si no la hiciste, devuélvete. Invita a Jesús a tu vida. Y hay un código en los barcos cuando salen a alta mar y pasa algo y por alguna razón la guardia marítima tiene que ir a acudir a ellos por alguna causa. Esa guardia marítima o esas leyes que ellos tienen, es cuando pasa algo, de pronto te estrellaste o alguien está herido en el barco y piden auxilio y la guardia marítima llega. Antes de subir esa guardia dice permiso para subir a bordo. Tremendo. Puede ser que el corazón esté lastimado, puede ser que se chocaron pero ellos piden permiso. Y si esta gente accede, pues ellos suben. Así que esta es la invitación. Si te sientes con culpa, condenado, lastimado, Jesús está diciendo permiso para subir a bordo. Wow. Ay, sí. Wow. Para ayudar a sanar tu corazón, para ayudar a la tragedia que estés viviendo. Yo quiero subir a bordo, yo quiero estar en tu corazón, para que todo lo que está ahí pueda ayudarte, porque pues seguro chocó el barco o algo pasó, pero ellos vienen a auxiliarte y ellos dicen que ellos no suben hasta que les permiso. Y entonces me parece como Dios es un caballero, Dios no entra violentando ni pateando las puertas. Dice que Él está en la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y lo deja entrar, dice que Él entra y cena contigo, hay un banquete. Entonces creo que ese es el corazón de llamado a Dios, diciendo, si te sientes culpable, no, deja invitarlo que Él suba a bordo. Sí, es tremendo. Qué hermoso. Qué hermoso es poder experimentar su libertad, vivir esa libertad y llevar libertad. Un nuevo capítulo que nos sigue bendiciendo. Esperamos que ustedes también allí y que si tienen la oportunidad lo puedan compartir, puedan replicar tipo de mensajes. Se comparte lo bueno, comparte. Así es. Y bueno, queremos despedirnos. Este episodio esperamos de verdad traiga libertad a sus casas, a sus vidas. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de Profundo. No se les olvide allí comentar, darle like, compartir con su familia. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, Spotify y Facebook.
Entonces nos vemos por allí. También estamos compartiendo entre semana mensajes que esperamos que también puedan ser de bendición. Chao. Chao. ¡Chao!